tardes, don Mario. Bueno, señores. Ahora sí. ¿Se me escucha ahora? Sí, gracias, don Mario. Ramón, vamos a comenzar, que veo que ya estamos en el aire a través de la plataforma de Facebook. Adelante, Ramón Carreño. Estoy. Bueno, pues vamos entonces a comenzar este interesante conversatorio con don Mario desde Alemania para que nos hable sobre la tendencia del turismo en tiempo de pandemia. Porque en cierto modo decíamos post-COVID-19, pero realmente no hemos salido de la pandemia. ¿Cuál es la situación y cuáles son las perspectivas que tenemos? Ramón va a presentar de quién hablamos, de quién es don Mario Ramón Carreño. En primer lugar, quiero hacer una pequeña presentación de lo que nosotros hemos podido recorrer sobre el clúster de San Cristóbal para que don Mario tenga una idea y pueda orientar su exposición. El COVID-19 ha sido y sigue siendo, ante todo, un gran acelerador de procesos, para bien o para mal. De hecho, ha ampliado y explotado las fragilidades y vulnerabilidades de nuestra sociedad e inevitablemente ha puesto en manifiesto la necesidad y la oportunidad de invertir en las transformaciones, en la transformación de los modos de prestación de la mayoría de los servicios, desde lo de bienestar social en primer lugar, a los de carácter económico, cultural, educativo y logístico. En víspera de la pandemia provocada por el COVID-19, las empresas sociales más receptivas y proactivas eran muy conscientes de que la demanda de los ciudadanos había cambiado, que los recursos públicos serían cada vez más escasos y que era fundamental construir nuevas vías de bienestar más amplias. Todo ello con una fuerte atención al papel de las tecnologías y el impacto social y el inicio de un proceso de hibridación y alianza con empresas lucrativas, especialmente las más innovadoras y abiertas. El clúster turístico de San Cristóbal es una alianza entre actores públicos y privados que en el marco de sus actividades llevarán a cabo proyectos con un gran impacto social componiendo así un clúster rico en habilidades, iniciativas, oportunidades y servicios. Los diferentes socios del clúster turístico de San Cristóbal también colaboran en una planificación estratégica horizontal, junto con los servidores turísticos y las autoridades locales, orientada a construir infraestructuras comunes y proyectos pilotos con la finalidad de crear una marca colectiva para promover el ecosistema de la provincia y posicionarlo en el mapa global. El clúster turístico de San Cristóbal es un escaparate de todo tipo de proyectos, servicios, oportunidades, eventos generados tanto por los socios de forma individual como con la colaboración de las autoridades y posteriormente de agencias de cooperación. En una fase de incertidumbre global como la actual, el clúster de San Cristóbal es una alianza transversal unidos en un nuevo modelo de desarrollo inclusivo para la provincia, en el marco del debate de la República Dominicana para la recuperación de la crisis, en el que la economía social jugará un papel clave a la par con los ecosistemas industriales y económicos más tradicionales. El clúster turístico de San Cristóbal además lo integran entidades deportivas, culturales, entidades de investigación, innovación, transferencia en tecnología, finanzas y filantropía. Por eso es de vital importancia esta actividad en el día de hoy con la ponencia del doctor Mario Morales, un profesional que ha estado trabajando en los últimos tiempos
analizando todos los acontecimientos y la tendencia que se dan cuando ocurren algunos hechos de relevancia que pueden afectar tanto en lo económico, en lo político, como en lo social. Así que Mario Morales nos dará una panorámica más amplia de hacia dónde se dirige el turismo en esta pandemia y luego después de la pandemia. Así que yo quiero pasar ahora a William para que le dé la bienvenida a todos los compañeros para que luego Mario Morales inicie con su ponencia. Muchas gracias. Gracias, Ramón Carreño, y gracias a don Mario que nos recibe en el día de hoy. Y nada, bienvenido y adelante, don Mario. ¿Cuáles son las tendencias del turismo en la actualidad? Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación que me han hecho para poder exponer un par de ideas globales. Es difícil de poder en este marco pues dar demasiados detalles, pero tal vez lo que pueda ser interesante es el debate que podamos generar entre los participantes de este foro. Como digo, muchas gracias de haberme invitado y de tener la posibilidad de exponer un par de ideas en este contexto y básicamente sobre República Dominicana, un país al cual yo quiero y llevo desde ya hace un par de años en mi corazón, porque las veces que he estado allí la gente me ha proporcionado mucho cariño y eso pues se valora siendo un extranjero en un país cuando la gente te recibe con esa alegría, con ese entusiasmo que los dominicanos, solamente los dominicanos pueden y son capaces de entregar. Bueno, dicho esto, mi plan es bien sencillo, quiero hacerlo en dos partes. Una primera cuestión, yo creo que hay que determinar bien en el contexto en el que nos encontramos y desde allí mirar qué es lo que se puede esperar o lo que se debiera hacer para poder enfrentar lo que podríamos llamar un contexto post-pandemia. Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir en el caso particular de República Dominicana es que se venía dando digamos, un contexto de políticas públicas y de crecimiento económico sostenido en los últimos 10 años, en donde el sector turismo representaba evidentemente un aspecto esencial de la economía dominicana. Es un contexto bien particular, dado que gran parte de sus externalidades son variables exógenas, es decir, se espera que la gente vaya hasta allí para poder pues, desarrollar el turismo, digamos, en el contexto de la economía dominicana. Antes de partir, quisiera decir que hay que entender que el turismo como industria ¿ya? Representa algo así como, en el caso de los empleos, de cada 10 empleos, 1 de estos son asociados al sector turismo, digamos, en el plano internacional. La pandemia ha significado que en un lapso muy corto, alrededor de un 75-77% de la movilidad que se da dentro del sector turismo haya tenido una caída básicamente vertical. Eso, por ejemplo, se ve reflejado en el caso de República Dominicana con un descrecimiento, por una caída negativa en el año pasado recién, alrededor de un menos 6,6% más o menos del Producto Interno Bruto. ¿ya? Eso para cualquier país en el contexto actual pues representa realmente una crisis importante. Hay que entender también que en el caso de República Dominicana se han perdido en términos globales alrededor de unos 200.000 empleos. ¿ya? Las expectativas, el presidente acaba de mencionar hace un par de días de que la economía parece ser que comienza a tener un pequeño despegue y eso pues aparte del deseo hay que ver cómo se sostiene eso en el tiempo dado que la situación actual es realmente muy volátil, muy cambiante
De hecho, para darle una relación de comparación, la temporada turística en estos periodos de vacaciones en Europa, un país que también, donde la industria turística es muy importante como Italia, España, pues han visto fuertemente afectados porque se esperaba que turistas alemanes pudieran viajar a las Islas Baleares y dado el contexto de pandemia, pues prácticamente se paró eso. Y eso significa un impacto directo, ¿ya?, al sector hotelero y todo lo que compone la industria, que arrastra, digamos, la industria turística, muy fuerte, un golpe muy fuerte a una economía que ya también se viene arrastrando con efectos negativos prácticamente un poquito más de un año. Digamos, ese es el contexto, si ustedes quieren, en el cual nos encontramos, algo desordenado, porque dependiendo de los países, las respuestas han sido diferentes, ¿ya? En donde países más bien que son tomadores de precios, como el caso de economías pequeñas como República Dominicana, dependen mucho de qué otro tipo de política en otros lugares se tomen para poder verse beneficiados, si ustedes quieren, de la movilidad que hoy día se ve contrañida por el contexto de pandemia que estamos teniendo. A eso hay que agregar que en este periodo de poquito más de un año, pues han aparecido otro tipo de variantes de esta pandemia, de esta cepa, como se le llama. Ya en el caso de Europa, estamos fuertemente afectados, en el caso de Alemania, por la variante o por la cepa británica, como se llama. También ha entrado la cepa sudafricana. De aquella se conoce menos, pero parece ser mucho más agresiva que en el caso británica, no en términos de mortalidad, sino más bien en la propagación. Y ese es el problema mayor que hay, ¿no? Que los servicios sanitarios hospitalarios se ven en periodos muy cortos, cuando no hay control del crecimiento de infectados, de colapsar el sistema sanitario. Y ese es el momento, por ejemplo, ya lo vivió España en la primera ola, lo vivió Francia, Italia, ¿no?, con imágenes dramáticas, y eso, por supuesto, no lo queremos volver a vivir. En el caso actual, en el caso alemán, ya estamos hablando de una tercera ola, ¿ya? Donde ni siquiera habíamos llegado a la curva baja de la llamada segunda ola. Eso hace que el contexto, ¿no?, en todos los ámbitos se vean fuertemente afectados porque requiere de mucha innovación, se requiere de mucha creatividad para poder enfrentar en todos los ámbitos una pandemia de estas características. Dicho esto, si uno lo ve ahora en el contexto latinoamericano, allí también han habido manejo de esta enfermedad muy dispar. Tenemos el caso, por ejemplo, de México, ¿ya?, con tasas de mortalidad bastante altas, el caso brasileño, también con tasas tal vez de mortalidad casi llegando al pico a nivel internacional, como uno de los países con mayor problema en el manejo de la pandemia. Tenemos el caso de Argentina, el caso de Chile, y tenemos el caso particular de República Dominicana, que parece ser, eso es una incógnita todavía, que a pesar de, vamos a decir, a lo mejor no contar con toda la infraestructura de estos países llamados el primer mundo, como Alemania, los Estados Unidos, etcétera, parece ser que el manejo, de acuerdo a las cifras que se conocen, no han tenido el impacto que en algunos casos de algunos expertos habían señalado que podrían haber sido bastante más dramáticos. Hay mucha especulación al respecto, hay algunos que dicen que tiene que ver por la cuestión climática, etcétera. No quiero extenderme en eso porque la verdad es que no soy un experto en esa materia, no conozco los detalles, no quiero hablar cuestiones que puedan ser, digamos, incorrectas. Ahora, ¿qué se puede decir de un contexto post-pandemia? Como alguien, creo, usted o Ramón Carreño hacía mención, cuando todavía no salimos del problema con el cual tenemos. Sin embargo, yo creo que lo que sí es importante es que los países puedan prepararse justamente, tener la oportunidad de preparar con tiempo y reflexión sobre cómo se puede enfrentar el futuro en este contexto de esta pandemia que es sine qua non, ¿no?
es por primera vez en 100, algunos hablan incluso un poco más, en donde prácticamente el mundo entero está sometido a este tipo de presión. Y como digo, las respuestas han sido de diferentes tipos, unas mejores, unas u otras, por la incertidumbre que ha generado este tipo de enfermedad, ¿no? Ahora, yendo al tema, ya a la segunda parte de mi exposición, que no quiero que sea excesivamente larga, sino más bien a lo mejor hacer algunos intercambios de opiniones, y a los que nos convoca hoy, es decir, qué expectativa o cuáles son esos desafíos que podemos estar o vamos a enfrentar, digamos, en un contexto de post-pandemia. Lo que sí es claro, y en eso concuerdan todos los expertos, es que lo que se está dando en el sector turismo, lo llamado el turismo de masa, o esa movilidad que había, parece ser que no la vamos a tener en periodos muy cortos, ¿ya? Además, porque es poco sostenible una industria de esas características. El impacto que tiene en las economías locales en términos negativos y positivos, cuando hacemos el balance en algunos lados, pues significaban aspectos que en el tiempo eran difíciles de seguir sosteniendo. ¿A qué me refiero con esto? A que uno de los problemas que por el momento que vivimos actualmente se ha quedado en un segundo plano es el llamado cambio climático. Ese es un problema que sigue estando allí, ¿ya? Y vamos a tener que enfrentarlo sí o sí en el futuro inmediato. Eso ha traído aparejado una serie de dificultades en países como en África y algunos países también latinoamericanos, porque, por ejemplo, el recurso agua se ve escaseado en algunas zonas. Y eso es una cuestión que hay que tomarlo hoy día en serio si queremos enfrentar con seriedad y responsabilidad el crecimiento de los países, de países como República Dominicana y otros más, por supuesto. No es una cosa exclusiva de los países que se han dedicado, digamos, donde la industria del turismo es una columna vertebral, ¿ya? Ustedes conocen muy bien que en República Dominicana hay un problema serio de agua, ¿ya? Hay un problema serio de agua que no se ha tratado por diversas razones. No vamos a entrar en esos detalles porque sería largo de exponer cada uno de los componentes. Y eso es un factor esencial. Pero sin embargo, por otro lado, República Dominicana dispone de recursos naturales extremadamente importantes, únicos en el mundo, y que hay que saber explotar con altura de mira en el futuro que nos avecina. Ahora, ¿cuáles son las cuestiones que yo, en mi opinión, habría que centrar para poder plantear una estrategia sostenible en el tiempo? Porque yo creo que es el punto central, ¿ya? En primer lugar, el recurso humano es una cuestión esencial. Y allí yo creo que hay que aprovechar de profesionalizar aún mucho más el sector. Eso significa formar a nuestra gente, conocer bien qué es lo que tenemos para poder ofrecer a un público que va a ser más exigente, no va a ser de masa, va a ser un mercado de nicho. Los actores que van a dominar la industria del turismo del futuro van a ser muchos menos. Los tour operadores que conocíamos, algunos ya están prácticamente, han desaparecido y se van a tener que renovar en este nuevo contexto o reformular, reinventarse en este nuevo contexto. Y eso va a traer aparejado una serie de preguntas a las cuales hoy día no tenemos respuestas concretas, ¿no? Otro aspecto importante, decía, primero entonces la formación de nuestros empleados, de nuestros trabajadores dedicados al sector turismo. Es una cuestión que hay que poner atención hoy en día y no mañana. Ahí hay que invertir, hay que profesionalizar a ese sector. ¿En qué aspecto hay que profesionalizar a esa nueva mano de obra o a esa mano de obra? El recurso tecnológico va a ser esencial, es decir, la digitalización va a requerir nuevos tipos de capacidades de estos trabajadores del sector turismo. En los sectores servicios, es decir, la atención al cliente va a tener que ser de otro nivel, de mucha mejor preparación. Va a ser un público, en mi opinión, mucho más exigente.
hay que entender también de que la pregunta que hay que hacerte, ¿quién va a estar en condiciones de viajar? En el caso, por ejemplo, europeo, a, a países como República Dominicana, van a ser aquellos que tengan disponibilidad adquisitiva. Hay que entender que la pandemia también ha empobrecido países como Alemania, Francia, España, etcétera, ¿no? A mucha gente se va a privilegiar en el contexto europeo, se va a privilegiar, y eso es lo que se ve hoy día, esas son las tendencias que hay al turismo más bien local, ¿ya? Se van a privilegiar destinos mucho más cortos por un problema, como decía, del medio ambiente, en donde el CO2 sea más reducido por pasajero que se mueve a nivel internacional. Si bien es cierto, República Dominicana no está en el fin del mundo, son 10 horas, 12 horas, dependiendo a dónde uno vaya hasta allí, pero hay una cantidad de kilos de CO2 que por pasajero trasladados a años son bastante altos. Eso es una cuestión que la Organización Internacional del Turismo va a tener en cuenta y va a presionar a los gobiernos para poder controlar ese tipo de cuestiones. Por lo tanto, allí se nos abren desafíos aún, como decía yo, a mercados de nicho, en donde los actores que van a promover este tipo de industria va a ser mucho más reducido y mucho más exigente también, ¿ya? Entonces decíamos, la formación es un aspecto esencial, ¿ya? Ahora, ¿cuáles van a ser el perfil de este tipo de profesionales? El marketing digital, ¿ya? Va a ser una cuestión esencial. Y una cosa que es muy importante, el turista que se traslada a un país, y ese es el nivel de exigencia que va a haber, en mi opinión, en el futuro inmediato, se informa antes de ir a un lugar. Hasta ahora eran estos folletos, ¿no?, que en las agencias turísticas uno tenía y decía, mira, me voy a ir a tal país y voy a ver tal y tales cosas, esas son las atracciones. Eso hoy en día se puede hacer de una manera mucho más eficiente, de manera mucho más eh, inteligente. Y allí, por ejemplo, la digitalización, es decir, de darle una primera impresión a esa persona que decide ir a un lugar, a un destino particular, que uno pueda viajar virtualmente a una zona, mostrándole, por ejemplo, mira, tú vas a encontrar esta es la gente, estos son los aspectos culturales, estas son las fiestas que se realizan en esa zona, esto lo puedo hacer en tanto tiempo, estos son los caminos que hay, esta es la gente que te puede acompañar, estos son los idiomas que tú puedes hablar en ese país, etc. Eso va a diferenciarse de otras ofertas turísticas menos profesionalizadas, con menos valor agregado, ¿ya? Y lo otro va a ser también una cuestión en cómo yo me sitúo en el medio ambiente en el cual yo me voy a desenvolver, ¿ya? Es decir, no es lo mismo ir 2 semanas a Punta Cana y poner la guatita al sol y después de 2 semanas recoger la maleta, irse al aeropuerto y volverse al país de destino. Yo creo que ese tipo de turista va a dejar de existir como lo conocíamos hasta ahora, ¿ya? Entonces ese turista va a querer interactuar también en la zona, en cuestiones culturales, va a tener un compromiso, en mi opinión, mucho más fuerte con el medio ambiente, ¿ya? Una de las cuestiones serias que hay en República Dominicana es el uso de los plásticos, por ejemplo, y uno lo ve cuando uno circula por una zona, por las zonas donde uno va por allí, ¿no? Hay mucho plástico botado, uno va en las playas, por ejemplo, en el Malecón, y uno ve cómo las olas arrastran, y no exagero, toneladas de plástico en las playas, ¿no? Y eso, en un contexto tan lindo como ese, es realmente una pena. Y eso hay que trabajar ese aspecto, ¿no? Porque esa es la cara que yo estoy poniéndole a la gente que va allí, ¿no? Entonces, hay varias cuestiones que están involucradas. Por supuesto, esta no es una cuestión de un tour operador, no es una cuestión de un restaurador, no es una cuestión de un hotelero. No, es un conjunto de políticas que tiene que ver desde el Estado con los diferentes actores privados. Allí se requiere una transversalidad, por eso se requiere, por ejemplo, este tipo de estrategia debe ser en contexto y con los actores que actúan en esa industria, en donde cada uno haya y exija los mejores aportes para poder mirar en un plan estratégico a mediano y a largo plazo, en donde la industria se entienda como tal, como una industria nacional, en donde cada actor es fundamental, en donde la cadena de participación en los diferentes niveles sean de responsabilidad y de coordinación y de diálogo
con cada uno de estos actores para poder ir corrigiendo estas políticas en el mediano y largo plazo, ¿ya? Yo creo que eso va a ser fundamental, ¿ya? Se va a requerir un nuevo tipo de liderazgo en management. Un hombre que va a estar a la cabeza de este tipo de política es un hombre que se requiere de un nivel de formación y de visión sobre lo que es una industria de turismo en este caso particular que estamos hablando. Es decir, un líder que entienda bien el contexto en el que se está poniendo, en donde no se quiera pasar, por decir una cifra cualquiera, si hoy día están entrando, por ejemplo, en el mes de enero, entraron, si bien recuerdo, de acuerdo a mi información, entraron 251.000 turistas. Eso ha significado una caída en el mismo periodo, enero a enero, del 2020-2021, una caída de un 153%. Esa es la caída real, en términos absolutos, de pasajeros que han entrado por los diferentes aeropuertos y entradas a República Dominicana. 153% de enero a enero, ¿ya? En cifras comparables, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, en cifras absolutas, ya que es el país con mayor entrada de turistas a República Dominicana, en el mes de enero de este año habían entrado 59.000 pasajeros, ¿ya? El año pasado, a la misma fecha, habían entrado 130.000 pasajeros, ¿ya? Así en cifras así globales, ¿no? Entonces, estamos hablando de desafíos importantes. ¿Cómo yo atraigo? ¿Es una cuestión simplemente de abrir los aeropuertos y que la gente entre? En mi opinión, creo que no. Yo creo que no vamos a tener ese mismo tipo de turismo. Y si apostamos a ese tipo de solución, yo creo que estamos farreándonos una oportunidad de oro de poder realmente corregir aquellas cuestiones que no se estaban haciendo bien para poder hoy día introducir elementos de sostenibilidad y digamos, de visión a largo plazo. Otra cuestión que es fundamental es lo que yo llamo las habilidades blandas. ¿A qué me refiero con eso? Yo creo que el desafío de mañana va a ser comunicar y dialogar en todas las ofertas de turismo, porque vamos, como decía yo creo que lo que se va a ocurrir es que la competencia va a ser mucho más reducida, el mercado va a ser mucho más reducido, va a ser un mercado de nicho. Eso va a exigir cierto tipo de competencia, como habíamos hablado en el primer punto sobre formación, ¿ya? En donde la comunicación, en cómo comunicar, en cómo pasar los mensajes adecuados a ese turismo que está interesado en ir a una zona particular, para decir, aquí está lo que tú buscas. Eso significa conocer bien a ese turismo. Por lo tanto, la Big Data, que se llama, en conocer bien al turista, cuáles son sus necesidades, qué tipo de bienes y servicios está buscando ese turista que decide trasladarse a una zona particular, ¿ya? ¿Cuál es la edad de ese turista? ¿Ya? ¿Qué sexo tiene? ¿Cuáles son sus intereses? Etcétera. Porque esa gente va por 2, 3 semanas a lo mejor, y en esas 2 o 3 semanas debe llevarse de vuelta en su equipaje, aparte de las cosas que puede comprar, debe llevarse en su maleta aquellas vivencias que él quiere y quería llevarse o que quería o que estaba buscando en la zona cuando decidió ir a un lugar determinado. Otra cuestión que va a ser importantísimo también va a ser la empatía. Yo creo que allí los dominicanos tienen ustedes una ventaja comparativa. Son realmente muy, muy, muy empáticos, como decía John. Yo lo he vivido personalmente. El hacer sentir bien a la gente, yo creo que eso es muy, muy, muy lindo y es un valor realmente central que uno encuentra transversalmente en la sociedad dominicana. Pero, como decía, eso hay que profesionalizarlo un poco más. Hay que encontrar allí también elementos de creatividad. El trabajo en equipo y de formación virtual va a ser fundamental también en eso, ¿ya? En saber resolver problemas, ¿ya? Va a ser en tiempos récord. Cuando se presenten dificultades, requerirá gente con capacidad de resolución de problemas, ¿ya? Gestión de crisis. Eso va a ser un elemento fundamental también.
Y otra cuestión que no es menor es que la seguridad, es decir, el aspecto de higiene, yo sé que eso se está haciendo también hoy en día en República Dominicana, y conozco algunas experiencias en Punta Cana, es decir, los centros turísticos tradicionales que se conocen en el resto del mundo, que no son los únicos, por cierto, ¿no? Ustedes en San Cristóbal están apuntando a generar una oferta de otro tipo, ¿no? ¿Ah? Allí no hay directamente una playa, pero hay otro tipo de elementos turísticos que hay que saber explotar y comunicar, como decía, correctamente bien, ¿no? ¿Por qué yo tendría que ir a San Cristóbal y a su alrededor y no irme a Punta Cana o a Puerto Plata, que son, digamos, los destinos tradicionales, o a Las Terrenas, por ejemplo, que son los destinos tradicionales, digamos, del turismo, del turista que va, digamos, a esa zona? ¿Qué tendrían que hacer ustedes para poder atraer a ese turista que va normalmente a esos lugares tradicionales? Por lo tanto, va a exigir un nivel de creatividad y de conocimiento de la oferta y empaquetar esto en productos, ¿ya? En tours que se puedan hacer, por ejemplo, en 3 días, en 4 días, en una semana, en 10 días, en 2 semanas, etc. Para que en ese periodo la gente sepa qué hace en el día 1 y en el día 10, por ejemplo, ¿ya? Eso va a ser fundamental también. Y eso requiere conocer bien qué oferta es la que yo puedo entregar a esos turistas que deciden ir a esa zona. Otra cuestión que yo creo que también es fundamental, que he anotado para hoy, son los valores de las empresas. Es decir, ¿a qué me refiero con eso? Los empresarios van a tener que entender bien de que este no es un trabajo solamente del capital, de inversión de capital, es también un trabajo de equipos, es decir, de mis trabajadores. Ese es el capital realmente de una empresa, ¿no? Sus trabajadores. Y allí va a tener que apostar también a formar y a crear ciertas fidelidades, ¿ya? Que se dan, por ejemplo, entre otras cosas, por el incentivo a través del salario, por ejemplo, ¿ya? Ustedes saben muy bien de que uno de los grandes problemas que hay, no tan solo en República Dominicana, por supuesto, en muchos países, es el trabajo informal. Eso tiene una serie de consecuencias en varios ámbitos, en la seguridad social, en la renta, en el futuro, etc. Sería muy largo también de explicar todo eso, por eso estoy haciendo un par de líneas simplemente, pero son tal vez los puntos que hay que tener en mente. Un aspecto que ya había mencionado brevemente es el aspecto tecnológico, ¿no? Allí va a haber que generar respuestas creativas. Por ejemplo, quiero hacer un simple ejemplo, ¿no? El Machine Learning. Imaginen ustedes que puedan crear ustedes en San Cristóbal y los alrededores, toda la oferta que ustedes pueden generar a través de ese clúster, por ejemplo, una aplicación en donde el turista, cuando llega allí, pueda descargar en su teléfono y decir, mira, estas son las ofertas, estas son las atracciones que yo tengo en tal zona. Y me entrega toda la información. Ah, mira, yo me voy en Cambita, Garaví. Mira, allí está este tipo de atracciones. Allí resulta que hay aguacateros, si se puede decir así, ¿no? O aguacates. ¿no? Hay, por ejemplo, mujeres que realizan artesanía de una forma muy especial, donde las mujeres son el rol central. Entonces, el hombre puede mirar y decir, ah, mira, esto es muy, muy interesante, puedo ir hasta allí. Y allí debe haber, digamos, una oferta realmente guiada que le pueda mostrar todo lo que puede haber en una zona. Esa misma aplicación me puede decir en otro extremo de la provincia, decir, mira, aquí puedes hacer no sé, un viaje por ríos, etcétera, ¿no? Entonces, se podría realmente digitalizar toda esa oferta, cosa que el turista realmente pueda tener esa información a priori, porque eso es lo que mucha gente hoy en día busca cuando va a alguna zona. Una ciudad inteligente, como se llama, ¿ya? En donde yo esté allí, por ejemplo, la oferta de internet sea mucho más amigable, en donde la información sea a lo mejor en 2 idiomas, ¿ya? Hoy día, bueno, el inglés, por ejemplo, es una cuestión esencial, etcétera, etcétera. Requerirá también, como decíamos, el punto anterior, el primer punto que yo mencionaba, la formación de nuestra gente. Se requerirá gente que sepa interpretar bien esa data de información, porque cada persona deja una huella, deja un perfil, si ustedes quieren. Y ese perfil es fundamental para poder ir corrigiendo la demanda, la oferta, perdón. ¿ya? Eso es esencial, ¿no? Conocer bien a quién me visita,
para poder ir adaptando la oferta a ese tipo de exigencias. Esa va a ser la gran diferencia del turismo de masa, ¿ya? El turismo ecológico se puede llamar, o el turismo de guía, de valor agregado. Esa es la diferencia que hay. Por lo tanto, yo puedo exigir otros niveles de rendimiento también, otros niveles de productividad también. Dependerá mucho de la formación y el conocimiento de la gente que tenga dentro de esa zona. Bueno, y para ella, terminando, para no hacer esto muy largo, se debe tener, en mi opinión, programas de formación continua, ¿ya? Yo insisto, ese va a ser un aspecto esencial. Por supuesto, estoy dejando varias cosas fuera aquí, la inversión extranjera, la formación de capital, por ejemplo, etc. Estoy dejando todo eso fuera porque, como digo, gran parte de ese tipo de política corresponde más bien a políticas de Estado o a empresarios de un nivel de envergadura bastante mayor para poder atender ese tipo de preguntas. Pero nosotros, digamos, a una escala local o regional, sí tenemos que poner atención a la formación de nuestra gente porque allí está el futuro, ¿ya? Y así puedo preparar bien el camino para las exigencias que se van a presentar, como digo, en el futuro inmediato. Lo quiero dejar hasta ahí y a lo mejor podemos intercambiar algunas opiniones al respecto. Gracias. Muy gracias, Mario. Quiero informarle a todos los presentes que están viendo por las diferentes plataformas, Facebook y Zoom, que Mario Morales es doctor en economía, también periodista, así que él está en disposición de responder cualquier pregunta que se le pueda formular. Así que abrimos el espacio de preguntas para el que quiera o que tenga que interrogante al señor Mario. Levantando la mano, ¿no es verdad que sí? Sí, por el sistema, sí se puede. Ajá. Hay una parte en lo que los demás se animan. Don Mario, queremos agradecer ese resumen que usted ha hecho en el día de hoy, que es sumamente interesante y coincide con algunas de las cosas que nosotros estamos planificando. Don Mario, pero vamos a tener turistas de Europa. Europa se va a interesar en venir a los países del Caribe. ¿Qué tanto se va a interesar? ¿O nosotros tenemos que hacer un turismo interno entre nosotros? Mira, todo lo que podamos decir hoy día realmente está en el ámbito, digamos, especulativo, ¿no? Es difícil responder una pregunta con un sí o un no, ¿ya? Lo que sí es claro es que, por lo menos lo que se discute a nivel de la industria aquí en Alemania, hoy, digamos que conozco yo con mayor detalle en Francia, es la gente está apostando hoy día por un turismo mucho más local, ¿ya? Yo por eso ponía el ejemplo de las Islas Baleares, en donde el turista alemán va regularmente, digamos, a islas y en masa, realmente en volúmenes muy altos, por lo tanto tiene un impacto en la economía española muy alto, ¿no? Sin embargo, esto se decidió hace una semana atrás porque se cerraron simplemente las posibilidades de entrar. Las exigencias eran, por ejemplo, un PCR negativo de entrada y salida, pero además en el periodo en que se tomó esa decisión, se comprobó que la cepa esta británica y la de Sudáfrica que yo había mencionado está transitando de una manera feroz por todos lados. Entonces pasamos de niveles de infección de 12.000 casos en una semana a 22.000 casos, ¿ya? Eso ha significado que en algunas regiones el sector hospitalario se ha visto variamente muy exigido, ¿ya? Bueno, por supuesto, esperamos que este tipo de medidas o este tipo de problema no vaya a perdurar en el tiempo per se. Eso es evidente que es lo que no queremos, pero hasta ahora es lo que tenemos, ¿no? Con eso tenemos que lidiar día a día. Ya la pregunta concreta que usted hace, es difícil de responder si el turista alemán o el turista europeo va a ir o no va a ir allí. Yo creo que sí, va a ir algunos, ¿no? Lo que sí es claro es que, por ejemplo, y quería mencionar eso justamente a nivel de Europa, déjame buscar los datos,
de enero del 2020 a enero del 2021, el turista europeo, todos confundidos, representa una caída de entrada absoluta en República Dominicana de casi un 300% en un año. Esas son cifras reales, ¿no? Es decir, exactamente fueron 294% la caída de entrada de turistas europeos a la isla. Eso es, ¿ya? Ahora, si eso va a permanecer en el tiempo en la medida que vayamos solucionando los problemas sanitarios, yo creo que va a depender fundamentalmente de lo que yo decía, ¿ya? Yo creo que el turista que se va a trasladar a otros lugares a distancias que son mayores a las que uno puede hacer aquí en un lapso de 2 horas y media, 3 horas, que es lo que la gente vuela normalmente en esta zona cuando toma un avión, va a tener que ser una oferta que tenga ciertas características que no va a encontrar en el entorno inmediato acá, en estas 2, 3 horas de vuelo que tenemos acá, ¿ya? Por ejemplo, usted tiene que pensar, o sea, hasta ahora yo siempre había escuchado a algunos operadores dominicanos decir lo siguiente, y esta es una crítica. No, nosotros tenemos las mejores playas, tenemos el sol, el mejor sol. Yo digo, atención, eso no es verdad. También hay aquí sol y hay playas muy buenas, ¿ya? Y está más cerca. Por lo tanto, si yo decido ir hasta allí, hasta ahora, ¿cuál era la decisión que uno encontraba en la mayoría de la gente? Decía, mira, sabes que ya he ido 4 veces a las Baleares, o he ido 5 veces a Grecia, he estado 6 veces, no sé, en Egipto, voy a irme a Sudamérica o voy a irme a Centroamérica buscando una alternativa a lo que yo ya conozco ya. Pero si yo voy a un lugar y me traigo conmigo una mala experiencia, fue una vez y perdí al turista para siempre. Esa va a ser la diferencia del futuro. Es decir, yo tengo que entregar una vivencia, tengo que entregar una experimentación que yo voy a tener en ese lugar que va a ser única, ¿ya? Y es a eso a lo que yo he tratado, digamos, de diferenciar entre la oferta del futuro a la oferta de masa, a la cual, y hay que entenderlo así, República Dominicana ha hecho una apuesta. Yo no creo que consciente o inconscientemente, pero eso ha sido la apuesta, eso es lo que hay, eso es lo que dice la cifra, a un turismo de masa. Lo que interesaba era que fuera mucha gente allí, ¿ah? Y daba igual quién fuera, que fuera la gente, y que llenara los hoteles. Porque hay que saber, mira, el empleo directo que genera el turismo en República Dominicana significan 340.000 empleos directos. A eso usted tiene que sumarle, ¿ya?, todo el empleo indirecto. ¿Y cuáles son esos empleos indirectos? Los servicios de transporte, la agricultura, ¿ya?, en fin, los taxis, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces estamos hablando de una industria que pesa en el Producto Interno Bruto, ¿ya?, en términos de empleo, alrededor de un 7,8%, 9% en el mejor de los PIB. Pero como yo decía, como eso es una variable que no manejo al 100% yo, se han perdido en menos de un año casi 200, un poquito más de 200.000 empleos, ¿ya? Se han recuperado, la industria privada, ¿ya?, genera alrededor de unos 75.000 empleos, venía generando unos 75.000 empleos por año, ¿ya?, lo que no es malo, ¿no? Pero hay que entender también una cosa, la participación de los salarios en la formación, o sea, de todo lo que produce el país, el famoso PIB, ¿ya?, había venido cayendo sustancialmente, ¿ya?, el salario real. Un 35%, más o menos un poquito menos del 35%, representa es la participación de los salarios en el Producto Interno Bruto, ¿ya? Ahora, en términos reales, es mucho menor, ¿ya? Significa que los últimos 15 años el salario real prácticamente había permanecido constante. Eso, para un trabajador que depende fundamentalmente de lo que gana, eso no es muy bueno. Quiere decir que la ganancia está yéndose por otro lado, y eso no se ha visto en la formación de capital fijo. Por eso es tan débil poder generar, digamos, sostenibilidad a largo plazo. Es cierto, el gobierno actual del presidente
Abinader ha dicho recientemente que la economía parece que ir repuntando, pero eso es muy obvio también, ¿no? Cuando usted cae menos de un 6 o 7%, lo obvio es que usted pueda crecer rápidamente en el periodo muy corto, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el impacto real realmente de ese crecimiento? ¿Es sostenible o no ese crecimiento? Yo tengo mis dudas al respecto, ¿no? Tengo mis dudas al respecto. No tengo las cifras porque no están disponibles, ¿ya? El Banco Central no las ha publicado. Lo único que tenemos son datos consolidados hasta el 2019, que son referenciales, que se llaman, a una tasa del año 2007, si bien recuerdo, 2007-2008, que se pueden hacer algunos estudios comparativos. La pregunta, bueno, ¿por qué no están disponibles? ¿Qué es lo que hay ahí? Yo no quiero especular, ¿no? Pero hay algo, debe haber algo allí, ¿no? Eso es. Entonces, a tu pregunta, si se va a viajar o no, depende, yo diría. Depende de cuál es la oferta que yo puedo entregar. ¿Ah? Yo creo que allí es donde hoy día, toda crisis, mira, esta es una palabra, una frase hecha, pero encierra mucho de verdad. En una crisis siempre hay oportunidades de poder salir bien parado. Eso exige mucho, requiere un trabajo cooperativo, con habilidades que son, aquí no se requiere saberlo todo. Mis competencias con las de otros compañeros pueden generar competencias agregadas, ¿ya? Y se pueden dar cuestiones muy interesantes. Yo creo que allí hay un desafío importante. Hay que tomarlo con seriedad y responsabilidad. Ok, muchas gracias. Entonces ahí Juan Francisco está levantando la mano. Buenas tardes, hermano Mario, Juan Francisco Puello, artesano y diseñador de moda de la provincia de San Cristóbal. Sumamente contento de poder escucharlo a usted y bueno, a Carreño y a los demás. De verdad que me siento muy identificado con todas las propuestas que usted estaba presentando, ya que en nuestra provincia, San Cristóbal, nuestro senador está proponiendo declarar la provincia de San Cristóbal como una provincia ecoturística. Pero para eso, yo creo que el senador debe, voy a traer esto a colación ya con eso que usted está tomando en cuenta, debe de tomar en cuenta lo que es el arte, debe de tomar también la parte de la innovación y la parte de la creatividad, porque yo soy de uno de los que pienso que no podemos hacer una provincia ecoturística cuando todavía estamos pensando en seguir haciendo productos tal vez con plástico, productos que realmente lo que dañan el medio ambiente. En primer lugar hay que incentivar y capacitar a las comunidades, crear un entorno creativo y cultural. Yo soy de lo que propongo que en San Cristóbal, ya con propuestas que tenemos de que se utilicen los zafacones, tal vez con materiales reciclados, de que se utilice tal vez las señalizaciones con materiales reciclados, eso va a aportar a que nuestra provincia sea verdaderamente la provincia ecoturística. Pero hay que empezar con propuestas que sean un poco más eficientes, como en eso que usted está hablando. Vamos a decir, en Europa ha tenido un desarrollo bastante amplio, lo que es el arte. En nuestro país el arte no es tan valorado. Yo estoy hablando en base a mi conocimiento y en base a lo que yo soy, artista, diseñador, y creo que para que nuestra provincia pueda ser un referente ante las otras provincias a nivel mundial, hay que tomar el posicionamiento de poder utilizar lo que es el arte, porque ustedes los turistas cuando visitan un país se interesan bastante en esa parte artística que se muestra en la artesanía, la gastronomía, la manualidad, el reciclaje, y lo veo muy productivo toda esta información que usted ha dado. Sí, efectivamente, ¿no? Es lo que intentaba explicar con la formación, ¿no? Yo creo que allí hay que entender bien de que es fundamental la persona, ¿no? En sus diferentes expresiones. Y una de esas es la cuestión artística, ¿ya? En sus diferentes facetas. Yo creo que ese es el valor fundamental, digamos, de una región, ¿no? Hay que entender bien también, tal vez no hice hincapié mucho en eso, la industria del turismo del futuro va a ser más pequeña, pero mucho más competitiva. Y hay que entender eso, competitividad es lo que yo tengo que aportar.
Y uno de esos elementos que pueden ser elementos diferenciadores, pueden ser la cuestión cultural, ¿ya? Entonces, allí hay que generar polos de discusión, de intercambio, de crecimiento, de formación, ¿ya? De inversión también, y de apoyo al sector artístico, confundido en todas sus expresiones, ¿no? Eso es clave, encuentro yo. Bueno, ahí está. Don Mario, gracias. Ya. Este va a ser un primer encuentro, don Mario, porque Ya. vamos a seguir haciendo otros encuentros y ya yo me voy a poner en contacto con Ramón, porque usted es nuestro asesor aquí del clúster de San Cristóbal. Yo, vamos preparando Bueno. esa tecnología, esa propuesta que usted nos ha hecho, porque realmente lo necesitamos. Creo que estamos casi pensando en algo parecido y realmente vamos a desarrollar el turismo en San Cristóbal de manera sostenible. Gracias, don Mario. No, gracias a ustedes por la invitación, ¿no? Que estén muy bien. Un abrazo grande. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, pienso que todo quedó bien claro. Mario ha hecho una explicación bien sencilla, pero entendible. Y lo que hay que hacer ahora es seguir los lineamientos trazados que va a trazar y que ahora mismo, a partir del miércoles, la comisión técnica va a tomar en cuenta mucho este planteamiento de Mario. Aquí hay varias personas que son miembros de la comisión técnica, entonces en esa reunión discutiremos toda esta ponencia y las orientaciones de Mario, que es una persona que está bien orientado y bien atento a todo lo que está aconteciendo a nivel mundial en este proceso de pandemia. Así que esperamos que en otro encuentro similar podamos ya discutir temas puntuales del plan estratégico que nosotros vamos a llevar a cabo para expandir nuestro turismo a nivel global. Aprobado. Así que gracias. Hasta el próximo encuentro. Bueno, gracias, don Mario. Feliz noche. Un placer. Adiós, gracias. Adiós. Aquí. Adiós.